Hola chicos, ¿cómo están? En este video quiero resolver una duda, responder una pregunta que me hicieron tanto en la clase teórica como en, en la última tutoría, la tutoría que tuvimos el pasado viernes, que se refiere a la clausura de la intersección, a la clausura bajo la intersección. Me estoy refiriendo a lo siguiente: como recordarán, en la página 45 del texto está el teorema 1.25. Este teorema nos dice que la clase de lenguajes regulares es cerrada bajo la operación de unión. ¿Sí? Si A y B son lenguajes regulares, entonces la unión también constituye un lenguaje regular. Quiere decir que la operación es cerrada. Al aplicar la operación, el resultado de nuevo pertenece al conjunto original. Aquí está la idea de la demostración que hace Zipser. Aquí está luego la construcción en detalle. Por supuesto, la clave de toda la construcción es el producto cartesiano. Vamos a trabajar con productos cartesianos de los conjuntos de estados. O sea que al final lo que vamos a hacer es una construcción en la cual tomamos los productos cartesianos y trabajamos precisamente con eso. De hecho, aquí está pues la explicación respectiva. En la nota al pie número 3, que fue la que yo les mencioné en la clase teórica, en la última clase teórica, él se refiere a lo mismo y justamente menciona que este teorema se aplica también a la intersección, y explícitamente lo dice en esta nota al pie. Este resultado demuestra que la clase de lenguajes regulares es cerrada bajo la intersección. Y claro, esto sí, pues hay bastantes dudas con esto, entonces decidí hacer este video para ustedes. Aquí está entonces lo que nos interesa demostrar. ¿Sí? Si A y B son lenguajes regulares, entonces, si A y B son lenguajes regulares, entonces la intersección es también un lenguaje regular. Vamos a subir esto un poquito y entonces vamos a hacer esto con cierta calma y en detalle. La idea fundamental es la siguiente: siempre que trabajemos con la intersección, eso se va a traducir en términos de la construcción en el producto cartesiano. ¿Sí? O sea que nosotros vamos a trabajar aquí con el producto cartesiano. ¿Pro cartesiano de qué? De esos lenguajes con los cuales estamos trabajando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer es lo siguiente. Acá, recordando entonces que este es el enunciado del lenguaje, recordemos entonces que esta va a ser la hipótesis, ¿sí? La parte que vamos a aceptar, y luego vamos a obtener entonces esta conclusión. Vamos a aceptar entonces, vamos a partir que A1 y A2 son lenguajes regulares, lo cual quiere decir, según habíamos visto antes, que existe un autómata finito que en efecto reconoce a 1 y hay otro autómata finito que reconoce a 2. ¿Sí? Quiere decir entonces que tenemos exactamente qué. Bueno, nosotros vamos a tener entonces, vamos a ver, vamos a tener por un lado una máquina M1. Esta máquina M1 va a estar compuesta pues con lo usual. Va a haber un conjunto de estados. Yo le voy a poner subíndice 1, excepto el alfabeto. Ellos van a compartir el alfabeto. Delta, la función de transición, pero con el índice correspondiente. Aquí vamos a partir del estado Q0 como estado inicial. Y acá el conjunto de estados aceptados con su índice. ¿Sí? Entonces, la idea es que esta máquina, según la hipótesis del teorema, reconoce el primer lenguaje. ¿Sí? Y luego vamos a tener esta segunda máquina con el mismo alfabeto, por supuesto un conjunto de estados diferentes. Esta va a tener el mismo alfabeto. La función de transición es una función de transición propia. Nosotros, para el ejemplo que nos interesa, en verdad aquí se podría poner cualquier cosa, pero vamos a poner un poquito diferente y vamos a poner aquí que el estado inicial es Q2, y después vamos a ver por qué
cuando veamos el ejemplo. O sea, yo quiero hacer esto con un ejemplo, cosa que ustedes primero lo puedan entender bien y segundo puedan correr esto en el programa. ¿Sí? Cuando digo por supuesto el programa, ya se acuerdan cuál es, el FSM Simulator que nosotros usamos en la práctica. ¿Sí? La idea es que puedan usarlo ahí. Vamos a continuar acá. Reconoce al otro lenguaje. El lenguaje. Y por supuesto esos son lenguajes regulares. Nosotros, la idea fundamental es la siguiente. Nosotros vamos a construir entonces una máquina que va a ser realmente algo así como el producto cartesiano de las dos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es la idea intuitiva que es importante entender acá? Voy a hacerlo de este lado en la tablet. Acá. Generalmente nosotros, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos estados individuales, ¿verdad? Por decir algo, yo puedo tener aquí un Q0 y entonces típicamente lo que hacemos era lo siguiente. Q0 tiene una cierta transición, digamos, a otro estado, por decir Q1. En algunos casos nosotros tenemos loops. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo tener un loop de tal manera que cuando leyera aquí, por decir, la cadena A, simplemente se queda en el mismo estado, cuando la cadena B va al estado siguiente. Eso es lo que hemos hecho y por supuesto acá podemos devolvernos, por ejemplo, y tener otras transiciones, tener otros loops y cosas de ese tipo. Eso es lo que básicamente hemos venido haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, acá cuando, por decir algo, cuando lea A está aquí, cuando lea B está aquí, algo así. En este caso la cosa cambia un poco. Como nosotros estamos trabajando con productos cartesianos, ya no vamos a trabajar solamente con un estado, con un individuo en términos de teoría conjunta. Ya no va a ser esto, sino que nosotros vamos a trabajar con productos cartesianos de estados. O sea, nosotros trabajaríamos con algo así como esto. Este va a ser nuestro nuevo estado. ¿Sí? O sea, en lugar de Q0, como antes, vamos a tener ahora un producto cartesiano. Y aquí la transición, vamos a tener entonces una delta. Fíjense que aquí había una delta. ¿Sí? Entonces vamos a tener una delta que nos va a indicar la transición de eso a otro estado que está determinado por otro producto cartesiano, por decir algo. Aquí estoy poniendo índices cualesquiera. No sé, digamos algo así. Y los índices no tienen que estar bien. Lo que me interesa es que entonces fíjense la gran diferencia entre esto de acá, decir que Q0 va a Q1 y luego que hay loops, etcétera, etcétera, a decir que, bueno, aquí podemos tener loops, por supuesto. Aquí podemos tener loops también. Esto puede ser, por ejemplo, B y esto puede ser A. Y esto es una delta, tan delta como antes. ¿Okay? Digamos que este podría ser delta 1 y esta sería algo así como la delta, una delta del producto cartesiano de las dos cosas. Ponerle aquí una pequeña X para que sepan que es del producto cartesiano. Entonces, esta es realmente la idea intuitiva. La máquina, esta M de acá, va a surgir formando el producto cartesiano de estas dos. Y entonces vamos a tener transiciones como antes. Vamos a tener, o sea que vamos a tener una función delta, pero ahora vamos a hacer transiciones de pares ordenados de estados y no ya de estados individuales. Eso es interesante. Por supuesto, ustedes saben que un par ordenado es un conjunto. Un conjunto de cierto tipo por la definición de Wiener-Kuratowski, que está en el SOPES. Entonces, en verdad estamos trabajando ya no con individuos, sino con conjuntos. Entonces, listo, esa es la idea intuitiva. Vamos a verla entonces con más detalle. ¿Sí? Vamos a verla con más detalle. Yo prefiero, antes de comenzar con las operaciones generales, digamos que la teoría general acá, yo prefiero hacer un ejemplo. ¿Sí? O sea, yo prefiero construir acá un pequeño grafo, es decir, una pequeña máquina que ejemplifica lo que nosotros queremos hacer, donde aquí este es Q0, ¿sí? Una máquina muy, muy, muy sencilla. Tal vez va a lucir demasiado sencilla, pero este ejemplo ilustra bastante bien qué es lo que se quiere hacer. Voy a tener una bastante sencilla acá. Aquí voy a tener un loop, un bucle,
¿sí? Cuando leo B, me quedo en Q0. El estado inicial, por supuesto, es Q0. Cuando leo A, desde Q0, me voy a Q1. En Q1 me quedo, cuando leo una B, me quedo en Q1, o sea que hago otro bucle. Y cuando en Q1 leo una A, me devuelvo a Q0. Eso es todo. ¿Sí? Eso es todo. Entonces aquí, esta máquina va a ser M1. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, bueno, claramente, esta máquina M1 está caracterizada por ¿qué? Bueno, esta máquina M1 cumple todo esto que estamos diciendo acá. M1, vamos a hacerla un poquito como con más detalle. ¿Cuáles son los estados de M1? Bueno, claramente Q0 y Q1. ¿Sí? Q0 y Q1. Ok. ¿Qué más tenemos? Sigma, voy a poner de una vez quién es sigma, sigma A y B. ¿Sí? O sea, este de aquí es sigma, que es común por supuesto a las dos. Listo. Luego entonces, ¿quién es delta 1? Bueno, aquí por supuesto lo divertido es hacer la tabla, porque con la tabla ya uno ve exactamente qué ocurre. Tenemos Q0, que es el estado inicial, y pues ahí lo vemos que es obvio porque es la flecha que viene de la nada, la flecha de la izquierda, la flecha de la izquierda. Y tenemos el estado final. ¿Quién es el estado final? Un conjunto unitario. ¿El conjunto de quién? De Q. Ya está, o sea, eso sí es sencillito. Entonces, para hacer la cosa, digamos, más intuitiva y más sencilla a la hora de hacer la construcción grande, vamos a hacer la tablita, la famosa tablita de Q1. Entonces, aquí tengo pues los estados, los que hemos hecho pues tantas veces. Vamos a hacer entonces acá Q1 y entonces aquí voy a poner las distintas entradas. ¿Sí? Entonces ya sabemos que, bueno, aquí lo separé mucho. Tenemos esta tabla que la vamos a chequear ahorita. Yo pues ya la tenía hecha con anterioridad. Y aquí tenemos un loop y aquí tenemos loop también. ¿Sí? O sea, acá quiere decir que cuando estoy en Q0 y leo una A, me voy a Q1. Cuando estoy en Q0 y leo una A, me voy a Q1. ¿Sí? Cuando estoy en Q0 y leo un B, ¿qué ocurre? Tengo un loop. Me quedo entonces en Q0. Y exactamente el otro. Cuando estoy en Q1, ustedes lo pueden chequear en el gráfico. Si leo una A, me devuelvo a Q0, pero si leo un B, hace un bucle y se queda. Bien, entonces digamos que esa sería la primera máquina. Fíjense que tenemos esta consideración acá. De la misma manera, voy a empezar a escribirla aquí abajo. Voy a construir acá un grafo muy sencillo de la segunda máquina. En este caso, voy a poner esto un poquito más abajo. ¿Sí? Vamos a borrar esto acá. En este caso, lo interesante es que vamos a hacer una cosa muy parecida. ¿Sí? Vamos a construir primero el grafo. Lo voy a hacer aquí abajo. Ajá. Esta es otra máquina muy parecida. Aquí vamos a partir de Q2. Aquí va a haber un loop, un bucle. En este caso es cuando leo A. Luego de aquí me voy a ir al segundo estado, que como pueden adivinar, va a ser el estado de aceptación, el estado aceptado, el estado final. ¿Sí? Que en este caso es Q3. Aquí voy a tener otro bucle con B. Aquí me voy a devolver a A. Es muy parecido a la otra, solamente cambia acá que el sitio donde se hace el bucle. Este va a ser M2. ¿Listo?
Entonces se parecen bastante, de hecho, estas dos de acá. Yo voy a intentar, de hecho, ponerlas juntas. Déjame que borre acá un momentico. Y voy a tratar de poner una al lado de la otra. Vamos a intentar hacerlo. No siempre es tan sencillo. Vamos a mover esto acá. El 2 quedó abajo. Qué gracioso. El 2 quedó abajo. Vamos a ponerlo aquí al lado. Ok. Y bueno, simplemente voy a escribir yo directamente el 2 acá. Y voy a borrar este 2 de aquí para que no nos moleste. Bien. Entonces listo. Tenemos máquina 1, máquina 2. Están las dos máquinas uno frente a la otra, lo cual es mejor. Entonces, ¿quién es M2? Bueno, es exactamente lo mismo, solo que ahora tenemos los estados son Q2, Q3. Lo he hecho consecutivo por una razón, ya van a ver. El alfabeto es exactamente el mismo. Sí, es exactamente el mismo sigma de antes. Ahora tengo una función de transición que por supuesto es diferente, tengo que definirla. Entonces un delta 2. El estado inicial ahora es Q2 y el estado aceptado es Q3. ¿Sí? Que es el F. ¿Se acuerdan? El F. Listo. Vamos a revisar un momento. Hace loop en A, hace loop en B, va de 2 a 3 cuando lee B, va de 3 a 2 cuando lee A. Eso es todo, bien sencillito. Ok, y entonces vamos a hacer ahora la segunda tabla. La misma idea exactamente. Ahora viene la tabla 2. Y ahí necesito, ahora estoy trabajando con el estado 2 y el estado 3. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, cuando tengo el A, ¿qué pasa? Cuando tengo el A hay un loop, hay un bucle. Quiere decir que aquí se queda. Ok, ¿qué pasa cuando lee B? Fíjense. Cuando lee B se va a Q3. O sea que aquí sí se mueve. Perfecto. ¿Qué pasa cuando estoy en Q3? Bueno, si leo el A, me voy a Q2. Y en cambio, aquí hay un loop. Cuando leo a B en Q3, me quedo en Q3. ¿Sí? Quiere decir que aquí hay un loop. Es bueno indicar el loop así de manera independiente. Ponerle por aquí una flechita que diga loop también. Porque así estamos más claros en qué estamos haciendo. ¿Sí? Ok, está bien. Entonces vamos a hacer la construcción ahora que acabamos de hacer. Con esas dos. ¿Sí? Vamos a hacer la construcción que acabamos de hacer. Entonces, la idea clave, que eso está en el libro, esto está aquí explicado, es precisamente lo que él explica en este pedazo. Cuando habla, fíjense que aquí cuando habla de Q, él precisamente construye el cartesiano, fíjense que él construye el cartesiano, el producto cartesiano de los estados, hace la unión de los sigmas, en este caso la unión de los sigmas, esto coincide exactamente con el mismo conjunto. Y claro, la condición 3 es extremadamente importante, es la que vamos a hacer ahorita. La función de transición se define de la siguiente manera. ¿Sí? Para cada estado R1 y R2 en Q, y para cada entrada, es decir, para cada miembro de sigma, entonces fíjense con cuidado la definición, cómo se hace. Eso yo lo voy a escribir allá en el espacio con la tabla. Delta del par ordenado formado por el primer estado y el segundo estado, o sea, este par ordenado, cuando estamos en ese estado compuesto, vamos a llamarlo así, que es un estado formado por este par ordenado, cuando leemos esa entrada, ¿qué ocurre? Eso ahora se reduce a el delta 1, o sea, el delta sencillo, este delta de aquí, el delta 1, el resultado de delta 1 aplicado al primer estado en términos de la primera entrada va a ser el primer miembro de este nuevo par ordenado. Y delta 2, que es este delta 2 sencillito de acá, que habíamos visto, en relación a R2, o sea, el segundo estado, esa transición es la que da el resultado final. Entonces, claro, dicho así parece complicado, pero en verdad no lo es. Vamos a hacer acá en el medio,
fíjense, yo voy a tomar una llave acá, porque esto se aplica a todo. Entonces voy a poner la definición que nos interesa. Delta 3. Sí, la delta 3 es la delta, vamos a decir la delta grande. La delta de toda la, es la delta referida, ¿sí? Es la delta referida a esto, a toda la construcción. ¿Okay? Entonces vamos a ver. Delta 3, que va a ser la transición de la máquina total referida a la intersección, va a definirse así. Esto es básicamente lo mismo que está diciendo Zipser. Yo puse hay una diferencia muy ligera. Yo en verdad, para no confundirme, prefiero utilizar la notación de sopes, en el cual los pares ordenados se denotan así. ¿Sí? Es la notación de sopes. Y recuerden, sobre todo aquellos que han visto lógica conmigo, igual esto ya se les indica a todo el grupo, que el par ordenado se define en términos de conjuntos no ordenados vía la definición de Wiener-Kuratowski. ¿Sí? Aquellos interesados en la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia, es interesante que recuerden a Quine. Quine tiene una lectura que después les voy a indicar. Entonces vamos a ver, el asunto queda de la siguiente manera. El asunto queda así. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, una vez que uno ya sabe cómo operar con esto, la cosa sí se hace muy sencillita. Quiere decir que alfa 3, delta 3, que es la delta de el estado constituido por un producto ordenado de dos estados previos en relación a una cierta entrada, es esto que está acá. Vamos a ver cómo funciona, porque en verdad el asunto es ver cómo funciona. Una vez que uno pues ve algún ejemplo, la cosa sí se hace sencilla. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar por hacer el producto cartesiano, armar el producto cartesiano de Q1 y Q2, que es lo que nos permite hacer esto. ¿Sí? Entonces el producto cartesiano es un producto de pares ordenados. ¿Sí? ¿Está bien? Ustedes se acuerdan de ese conjunto, ustedes, pues, estoy seguro que se acuerdan del concepto. Ahora aquí lo vamos a poner solo como ejemplo. Si yo tengo el conjunto 1, 2, ¿sí? ¿Está bien? Y aquí tuviera el 3, 4. El producto cartesiano, ¿cuál es? Bueno, este con este, el primero con el segundo de acá, luego este con este, y luego este con este. Tan sencillo como eso. O sea que sería aquí, por ejemplo, 1 con 3, ¿sí? Primero con primero, luego primero con segundo, 1 con 4, ¿sí? Después tendría que segundo con primero, 2, 3 y 2, 4. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, vamos a hacer nosotros exactamente la misma cosa. Aquí en lugar, aquí 1 corresponde a Q0, 2 sería Q1, vale, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer el cartesiano de Q0 y Q1 por Q2, Q3. ¿Sí? Entonces, siguiendo el mismo razonamiento, ¿qué sería? Tendría, fíjense que sería entonces primero de acá con primero de acá. O sea que sería Q0, Q2, Q0, Q3, Q1, Q2, Q1, Q3. Vamos. Entonces, Q0, Q2. ¿Listo? Ok, vamos. Q0, Q3. Listo. Vamos ahora con el segundo. Q1, Q1, Q2. ¿Sí? Y Q1, Q3. Listo. Ya tenemos nuestro producto cartesiano. Entonces con eso con lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Ya tenemos los deltas, o sea, tenemos todo. Entonces fíjense, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle aquí unos numeritos así convenientes para uno saber qué es lo que uno está haciendo. Entonces aquí le voy a poner 1 en círculo, 2 en círculo, 3 en círculo, 4 en círculo. Listo. Entonces ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces fíjate, vamos a tomar ahora este par ordenado con la entrada A.
Vamos a hacer ese. Y después vamos a hacer el mismo 1 con la entrada B. Y entonces ya con eso nosotros lo que quiero es que armemos, lo que quiero es que armemos acá una delta 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con delta 3? Bueno, sencillo, nosotros vamos acá. Delta 3 va a tener una diferencia interesante. ¿Sí? La parte de arriba es, bueno, lo mismo de toda la vida, A y B. Pero acá, aquí es donde se pone divertido. Porque resulta que acá yo voy a empezar a trabajar con pares ordenados. ¿Sí? Fíjense la diferencia entonces entre trabajar con delta 1 y delta 2, que son estados individuales. Acá la cosa empieza a trabajarse a nivel de pares ordenados. Eso es lo que cabe. Pero al final, las operaciones terminan siendo la misma cosa. O sea que es la idea intuitiva. Pero entonces vamos a hacer las operaciones en detalle, porque si no, pues, como que cuál es el sentido de todo esto. Vamos a hacer la cosa en detalle, que así es que se ve bien. Entonces, yo de hecho voy a borrar esta de abajo, para que no se me confunda, ¿eh? Ajá. Eso es. Vamos a borrar esto para que esto no quiero que les moleste, ¿sí? Listo, entonces vamos a hacerlo acá paso por paso. Delta 3 de Q0 Q2 cuando leo la entrada A, eso se reduce. Fíjense que al final uno no trabaja directamente con delta 3, uno trabaja con las deltas de los estados simples, hechos con individuos y no con pares ordenados. Entonces al final eso es simplemente Q0 aplicado a, ya está. Y este va a ser Q2, delta 2 aplicado al otro estado, Q2, cuando tengo A. ¿Sí? Y claro, esto sí ya es sencillo, porque vamos a ver, ¿qué nos da la tabla? ¿Quién es delta 1? ¿Cuál es el primer miembro? Es, ¿qué ocurre cuando estoy en Q0 y leo un A? Bueno, fíjense, cuando estoy en Q0 leo A, me voy a Q1. Tan sencillo como eso. Entonces, quiere decir que acá, según la tabla de delta 1, el resultado de toda esa operación que es Q1. Ya está. Ahora voy a la tabla de delta 2. Cuando leo un Q2, perdón, cuando leo una A en Q2, cuando leo una A en Q2, me quedo en Q2. Ok, aquí hay un loop, de hecho. O sea que aquí hay un loop. Fíjate qué interesante. Aquí esto se produce por un bucle. Entonces ya tenemos la primera. ¿Sí? Ya tenemos la primera. Entonces, con este primer resultado podemos ir llenando la tabla. Yo voy a borrar esto. Voy a hacerlo un poquito más grande. ¿Sí? Voy a hacerlo acá. Igualmente lo voy a hacer acá, pero solamente que un poco más grande, un poco de más espacio. Perdón. Porque hay que dejar suficiente espacio para los pares ordenados. Entonces voy a hacerlo de una manera que nos permita hacerlo bien y con suficiente espacio. Okay. Entonces acá voy a tener el par Q0, Q2, lo acabo de obtener. ¿Sí? Este va a ser delta 3. ¿Y qué es lo que acabo de decir? Bueno, lo que acabo de terminar es lo siguiente. Que cuando leo una A, esto se me va para Q1 y Q2. ¿Sí? Por aquí va a estar B. Y aquí van a estar los otros pares. ¿Sí? Entonces vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Si nosotros lo hacemos gráficamente, esto es lo que nos está ya construyendo una parte del gráfico. Esto nos está diciendo algo así como esto. En el estado formado por Q0, Q2, este estado cuando leo una A, me lleva a el par Q1, Q2. Eso es. Listo. Eso es lo que está diciendo. ¿Okay? Entonces vamos a seguir haciendo esto para que entonces podamos entender y podemos ya construir el gráfico y bueno, ya con eso está listo. Entonces vamos a hacer a
ahora el mismo 1, pero con B. ¿Sí? Listo. Entonces, para no hacer este video demasiado largo, esta la voy a continuar en el video siguiente. ¿Sí? O sea que en el video siguiente vamos directamente al mismo par ordenado 1, que sería Q0, Q2, pero ahora leyendo una B. O sea, quiere decir que me voy a fijar acá. De hecho, déjenme indicárselo para que no se me pierdan. Voy a ponerlo aquí con un color un poco más fuerte. En el video siguiente, voy a determinar este par ordenado. ¿Listo? Bueno, nos vemos entonces en el video siguiente.